Imagina un universo donde la confianza fue traicionada, donde un acto de arrogancia desencadenó una serie de eventos que redefinieron el destino de varias civilizaciones. Un consejo galáctico, venerado y temido, cae no a manos de una guerra devastadora, sino por la verdad implacable y la revelación de sus propias falacias. Este es un relato sobre orgullo, redención y la inesperada capacidad de una especie para transformar un imperio decadente en una nueva esperanza a través de la fuerza de la verdad y la reconciliación. Hola viajeros, ¿todo bien? Hoy vamos a explorar un universo donde el destino de civilizaciones es transformado por la poderosa fuerza de la verdad. ¿Preparados? Entonces, vamos allá. El tiempo es una entidad cruel e implacable. Nos permite ver claramente el pasado, pero nos ciega ante el futuro. Deberíamos haberlo sabido. Por todas las estrellas de la Vía Láctea y más allá, deberíamos haberlo sabido. Pero la arrogancia, como dicen los terrícolas en su inesperada sabiduría, no solo ciega, corrompe, destruye y, finalmente, condena. Mi nombre es embajador Krar del colectivo Vidiano, y grabo este mensaje como una confesión, una advertencia y, tal vez, una súplica al universo. Que los eventos que presencié sirvan de testimonio al mayor error de cálculo en la historia de la galaxia, un error que costó incontables vidas y alteró para siempre el tejido de la civilización cósmica. La Estación Cero, orgullo y alegría del Consejo Galáctico, flotaba majestuosamente en el vacío del espacio, un faro de esperanza y unidad para 312 especies. En aquel día fatídico, la cámara del Consejo brillaba como siempre, sus muros de cristal pulido elevándose vertiginosamente hasta la cúpula de la atmósfera artificial. El aire estaba cargado de tensión, perceptible incluso para las especies sin órganos sensoriales convencionales. 312 banderas flotaban en las corrientes de aire cuidadosamente calibradas, cada una representando una civilización, una historia, un futuro. Pocos sabíamos que estábamos a punto de presenciar el inicio de nuestra propia caída, orquestada por nuestras propias manos ciegas. Marina Blackwood, la embajadora de la Tierra, estaba de pie ante nosotros. Su presencia era magnética, su porte digno. Su piel oscura contrastaba vívidamente con el reluciente uniforme diplomático blanco que la Tierra había elegido como declaración de paz. Qué amarga ironía se convertiría esa elección. La observé atentamente, notando los detalles que muchos de mis colegas ignoraban. El leve temblor en sus manos, cuidadosamente escondido detrás de su espalda. El brillo de determinación en sus ojos, mezclado con una pizca de aprensión. Ella sabía que esta audiencia era crucial, tal vez incluso peligrosa. Estimados miembros del Consejo Galáctico, comenzó Marina, su voz firme y melodiosa resonando en la cámara. Vengo ante ustedes hoy no solo como representante de la Tierra, sino como emisaria de esperanza y cooperación interestelar. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala, estableciendo contacto visual con cada delegado. Era una táctica humana, aprendí después, para crear conexión y empatía. La Federación Terráquea ha demostrado, a lo largo de los últimos 50 años estelares, un compromiso inquebrantable con las regulaciones y principios del Consejo, continuó. Nuestra solicitud para expandir los derechos de colonización hacia la nebulosa de Orión no se hace a la ligera. Es el resultado de décadas de investigación, planificación y, sobre todo, un profundo respeto por el orden cósmico que todos hemos jurado proteger. Marina activó un holograma tridimensional en el centro de la cámara. Imágenes de mundos prístinos, nebulosas centelleantes y complejos ecosistemas alienígenas danzaron ante nuestros ojos. Nuestros planes de expansión colonial incluyen los estudios de impacto ambiental más extensos y rigurosos jamás realizados, explicó, manipulando el holograma para mostrar gráficos detallados y simulaciones. Hemos implementado tecnologías de terraformación reversa, garantizando que cualquier alteración hecha pueda ser completamente deshecha. Además, hemos desarrollado protocolos de preservación cultural para cualquier civilización pre-FTL que podamos encontrar. Fue en este momento que el alto canciller Cell, en toda su arrogancia cintarian, decidió interrumpir. Sus antenas temblaron de irritación, sus 4 ojos compuestos brillando con desdén apenas disimulado. ¿Estudios de impacto?
Los órganos del habla del canciller pulsaban, cada palabra cargada de veneno. ¿Como los estudios que llevaron a la extinción de la megafauna de su propio planeta? ¿O tal vez como aquellos que casi destruyeron su atmósfera en lo que ustedes eufemísticamente llaman era industrial? El silencio que siguió fue opresivo. Pude sentir la tensión aumentar exponencialmente en la sala. Algunas especies telepáticas en las galerías superiores incluso gimieron, sobrecargadas por la intensidad emocional del momento. Marina no retrocedió. Su mandíbula se tensó levemente, el único signo visible de su frustración. Cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de una calma que, en retrospectiva, debería habernos alarmado. Canciller, respondió, cada palabra medida con precisión quirúrgica, los errores del pasado de la humanidad son precisamente la razón por la que ahora aplicamos procedimientos tan rigurosos. Hemos aprendido de nuestra historia, una historia marcada por triunfos y tragedias. Estamos determinados a no repetir nuestros errores a escala galáctica. Hizo una pausa, sus ojos estrechándose ligeramente. Además, debo recordar al honorable canciller que muchas de las especies presentes en esta cámara tienen sus propias manchas históricas. Los Cintarians, por ejemplo, ¿no fueron responsables de la guerra de 1000 años que devastó el sector Gamma 9? Un murmullo recorrió la cámara. Marina había tocado un tema tabú, una herida antigua que muchos preferían olvidar. Vi a varios delegados moverse incómodamente en sus asientos. Otros parecían impresionados por su audacia. Fue entonces cuando el consejero supremo Ver, en toda su gloria arachno-siliciana, se levantó de su plataforma flotante. Sus 6 ojos facetados se enfocaron intensamente en Marina, cada uno reflejando una emoción diferente: ira, miedo, desprecio y algo más. Algo que solo ahora, años después, reconozco como pánico. ¡Basta! La voz de Ver reverberó por la cámara, amplificada por su biomecánica avanzada. El silencio que siguió fue tan profundo que podríamos oír el zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación. Toleramos la presencia de la humanidad porque poseían ciertas tecnologías útiles. Pero ha llegado el momento de dejar de lado estas formalidades diplomáticas. Ver se acercó a Marina, su forma imponente proyectando una sombra amenazadora sobre la embajadora humana. Su especie es un cáncer que se extiende por la galaxia. Un virus que, si no se contiene, consumirá todo a su paso. Es hora de extirparlo. Aquí y ahora. Fue en ese momento que ocurrió lo impensable. Con un gesto sutil, casi imperceptible, Ver activó los campos de seguridad de la cámara. Estos campos, diseñados originalmente para contener a delegados violentos durante debates acalorados, habían sido secretamente modificados. No para contener, sino para ejecutar. La expresión de sorpresa en el rostro de Marina cuando la primera ola de plasma la golpeó, esa imagen me persigue hasta hoy, presente en cada pesadilla, en cada momento de quietud. Ella no gritó. No suplicó. Los humanos, pronto aprenderíamos de la manera más difícil, son capaces de una dignidad extraordinaria incluso en sus últimos momentos. Mientras el campo de plasma se intensificaba, pasando de contención a ejecución, Marina Blackwood miró directamente al consejero supremo Ver. Sus ojos, 2 pozos negros de determinación y decepción, parecían perforar no solo el alma de Ver, sino la de cada ser presente en la cámara. Con su voz fallando, pero aún firme, pronunció sus últimas palabras: no tienen idea de lo que acaban de iniciar. La humanidad ha sobrevivido a cosas peores que ustedes. Nos hemos levantado de las cenizas incontables veces. Y ahora verán de lo que realmente somos capaces. Que los cielos tengan piedad de todos nosotros, porque la humanidad no la tendrá. El campo de plasma colapsó sobre sí mismo, dejando solo un puñado de cenizas donde antes estaba la primera diplomática galáctica de la humanidad. Por un momento, el silencio reinó absoluto. Luego, como una onda sísmica, el caos estalló. Delegados de todas las especies reaccionaron de diferentes maneras. Algunos aplaudían, embriagados por un sentimiento de superioridad y venganza largo tiempo reprimido. Otros protestaban vehementemente, horrorizados por lo que habían presenciado. Muchos simplemente permanecían en silencio, atónitos, incapaces de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. La embajadora Tera, del sindicato Próxima, una de las pocas que yo consideraba verdaderamente sabia,
volvió sus 3 corazones pulsantes hacia mí. Su voz, normalmente melodiosa, era ahora un susurro tembloroso de puro terror. ¿Qué hemos hecho, Krar? Por los ancestros y todos los que vinieron antes, ¿qué hemos hecho? ¿Qué, en efecto? En nuestra arrogancia, en nuestro miedo mal disfrazado del potencial humano, habíamos cometido no solo un crimen, sino un error estratégico de proporciones cósmicas. La delegación humana remanente, 2 diplomáticos de menor rango y un agregado cultural, fue detenida inmediatamente. Procedimiento estándar, nos dijimos, tratando de justificar lo injustificable. Solo hasta que los hechos sean aclarados, repetíamos como un mantra, como si las palabras pudieran deshacer el horror que habíamos desencadenado. Lo más sorprendente, y en retrospectiva, lo más aterrador, fue la reacción de los humanos detenidos. No opusieron resistencia. No gritaron. No amenazaron. Simplemente, sonrieron. Una sonrisa que erizó cada fibra de mi ser. Activaron sus balizas de emergencia y esperaron, sus ojos cargados de una calma que debería habernos alertado sobre el infierno que estaba a punto de desencadenarse. En menos de una hora estándar galáctica, cada nave humana en el espacio del Consejo simplemente desapareció. No usaron portales de salto. No activaron propulsores conocidos. Simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. Nuestros sensores más avanzados no detectaron nada. Era como si la propia realidad hubiera sido reescrita, borrando la presencia humana de nuestro espacio. La Cámara del Consejo permaneció en sesión de emergencia, un pandemonio de voces alarmadas y teorías cada vez más descabelladas. Los delegados discutían frenéticamente sobre respuestas apropiadas, estrategias de contención, control de medios, preocupaciones tan tontas ante el abismo que habíamos creado. La humanidad necesitará tiempo para procesar esta tragedia, declaró el alto canciller Cell, su voz temblando ligeramente, traicionando el miedo que intentaba ocultar. Tiempo para entender su lugar en el orden galáctico. Tiempo para... Fue en ese momento que ocurrió lo inimaginable. El monitor principal de la cámara, conectado a los sistemas de seguridad más avanzados conocidos por la civilización galáctica, se activó. No hubo alarmas. No hubo advertencias. Ninguna señal de invasión en nuestros sistemas supuestamente impenetrables. Solo un mensaje. Simple. Directo. Aterrador en su brevedad. Exhibido simultáneamente en cada uno de los 1.282 idiomas conocidos de la galaxia, el mensaje brillaba, implacable. 24 horas. Eso fue todo. Fue suficiente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude oír el latir frenético de mis propios corazones, el zumbido eléctrico de los sistemas de soporte vital, el suspiro colectivo de 312 especies dándose cuenta, demasiado tarde, de la magnitud de su error. No pude soportarlo más. Salí inmediatamente de la cámara, alegando asuntos personales urgentes. En realidad, necesitaba vomitar. Mi especie, los vidianos, generalmente no reacciona físicamente al estrés como los humanos. Somos conocidos por nuestra calma, nuestra lógica implacable. Pero ese día, sentí mis órganos internos retorcerse en agonía, como si mi propio cuerpo se estuviera rebelando contra el horror que habíamos desencadenado. Mientras me apoyaba en la pared fría del pasillo, tratando de recuperar el control, una realización terrible me golpeó. Yo sabía, quizás mejor que la mayoría, de lo que la humanidad era capaz. Había dedicado décadas al estudio de su historia, sus guerras, su inexplicable habilidad de unirse frente a amenazas externas. No solo matamos a una diplomática, extinguimos el sueño de la humanidad de coexistencia pacífica. Y al hacerlo, les quitamos cualquier razón para contenerse. Habíamos despertado a un gigante dormido, un depredador que, durante milenios, se había contenido, tratando de jugar según las reglas de una galaxia que ahora lo había traicionado. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. Cada segundo parecía arrastrarse, cargado con el peso de nuestros pecados y la anticipación de lo que estaba por venir. Y cuando ese plazo finalmente expiró, fue entonces cuando aprendimos el verdadero significado del miedo. Los humanos son emocionales, no estúpidos, decían. El consejero supremo Ver incluso celebró un banquete de victoria por poner a los primates insolentes en su lugar. El brindis resonó por corredores que pronto serían cenizas. Pero yo conocía la verdad.
Durante mis estudios sobre la humanidad, aprendí sobre una ciudad que una vez llamaron Hiroshima, sobre el silencio antes de la devastación, sobre la calma antes de la tormenta. A las 18 horas de la cuenta regresiva, llegaron los primeros informes. Las estaciones de vigilancia en todo el brazo de Orión informaron que sus comunicadores de entrelazamiento cuántico habían quedado en silencio. No destruidos, ni hackeados, simplemente apagados, como si alguien hubiera puesto su mano sobre el tejido del espacio-tiempo y los hubiera desconectado. Imposible, declararon nuestros científicos. La física no lo permite. Esos mismos científicos desaparecerían más tarde junto con todos los datos de sus investigaciones sobre tecnología humana. Siempre nos pareció extraña la generosidad con la que los humanos compartían sus avances. Ahora sabíamos, nunca compartieron su tecnología real. A las 20 horas, nuestro ejército comenzó a detectar anomalías, lecturas fantasmas en los límites del alcance de nuestros sensores que desaparecían antes de ser confirmadas, extrañas fluctuaciones gravitacionales que desafiaban la física. Varias flotas de patrulla informaron la sensación de ser vigiladas, aunque no se detectó ninguna nave. El Imperio Arsan, siempre el más militarista, desplegó su flota de defensa, 5.000 naves, el orgullo de su civilización, en perfecta formación de combate, listas para enseñar humildad a la humanidad. A las 22 horas, toda esa flota desapareció. Sin escombros, sin llamados de auxilio. 5 millones de guerreros Arsan simplemente dejaron de existir. Entonces fue cuando el pánico realmente comenzó. La Cámara del Consejo descendió al caos. Especies que habían sido aliadas durante milenios se volvieron unas contra otras, culpándose mutuamente por haber apoyado la ejecución de la embajadora Blackwood. El sindicato Próxima retiró a todos sus representantes. El colectivo de planetas armónicos comenzó a evacuar sus colonias cercanas al espacio humano. Observé desde mi oficina mientras miles de naves huían de la estación cero. La vía de la estación informó que más de 2.000 naves diplomáticas partieron en una sola hora, como ratas en un barco que se hunde. Como dicen los humanos, aunque jamás había realmente entendido esa expresión hasta ese momento. 2 horas después, recibimos la única transmisión de la Tierra durante toda la cuenta regresiva. Un archivo de video emitido a cada dispositivo de comunicación del espacio del Consejo, mostraba escenas de la historia de la humanidad, sus guerras, sus desastres, sus triunfos. Pero sobre todo mostraba cómo habían superado cada evento de nivel de extinción que su planeta les había presentado. El mensaje estaba claro, habían sobrevivido a cosas peores. Habían evolucionado en el crisol de un mundo mortal, abrieron camino hasta las estrellas sobre los huesos de incontables civilizaciones fracasadas en su propio mundo, y ahora les habíamos dado razones para mostrarnos lo que realmente pueden hacer. A las 23 horas y 59 minutos, el consejero supremo finalmente cedió. Intentó enviar un mensaje de disculpas a la Tierra. El comunicador cuántico de la Cámara del Consejo fue activado, conectado y mostró otro mensaje. Demasiado tarde. Cuando las 24 horas se agotaron, yo estaba en mis aposentos privados viendo las transmisiones externas de la estación. Así fue como vi su llegada. No vinieron a través de portales de salto ni puntos de curvatura. Simplemente aparecieron como si siempre hubieran estado allí, esperando. 10.000 naves, con un diseño nunca antes visto. No eran las cajas utilitarias que los humanos usaban antes, eran ágiles, depredadoras. Irradiaban un poder que nuestros sensores ni siquiera podían medir. En mi pantalla privada apareció un mensaje, esta vez no transmitido para todos, sino solo para mí, y supongo que para otros individuos que los humanos consideraban dignos de salvar. Embajador Krar, sus investigaciones sobre nuestra historia han sido muy completas, pero dejó de lado un detalle crucial. Los humanos son simultáneamente la especie más inclinada a perdonar y la más vengativa de todo el espacio conocido. Presenció nuestra capacidad de perdón en la paciente diplomacia de la embajadora Blackwood. Ahora presenciará el otro lado. Por favor, asegúrese de activar su generador de escudo personal, las cosas se van a complicar bastante. El mensaje estaba firmado por Thomas Chen, director de Operaciones Humanas, Fuerza de Defensa de la Tierra. Activé mi escudo en el instante en que la primera nave humana abrió fuego. La arma que usaron aún me cuesta describir. No destruía la materia, parecía más bien borrarla de la existencia.
Un rayo de vacío absoluto que atravesó 3000 años de arquitectura del Consejo Galáctico como si fuera niebla. Lo más interesante, sus armas evitaban cuidadosamente las zonas con civiles o personal diplomático que se opuso a la ejecución. Apuntaban con precisión quirúrgica. No era venganza ciega, era justicia, entregada con la frialdad que solo los humanos parecían ser capaces de alcanzar. En cuestión de minutos, la Cámara del Consejo, ese gran símbolo de unidad galáctica, fue borrada de la existencia. El consejero supremo Ver, el alto canciller Cell, y todos los que apoyaron la ejecución simplemente dejaron de existir. Y eso fue solo el comienzo. Los humanos tienen una frase: nunca lleves un cuchillo a un tiroteo. Nosotros habíamos llevado dagas ceremoniales a una guerra de extinción. Tras el ataque de precisión a la Estación Cero, la Fuerza de Defensa Humana inició lo que llamaron Operación Respuesta Justa. El nombre fue transmitido en todas las frecuencias, una táctica psicológica extremadamente eficaz. Querían que supiéramos exactamente quién nos cazaba y por qué. La red de defensa Pram fue su primer gran objetivo. 36 mundos fortaleza, cada uno protegido por escudos planetarios que habían resistido incluso supernovas, el orgullo de la ingeniería militar del Consejo. Los humanos ni siquiera se molestaron en atravesar los escudos. En su lugar, usaron algo llamado torpedos de cambio de fase. Estas armas ignoraban los escudos, atravesándolos como si no existieran. Pero eso no fue lo más aterrador. Lo realmente terrorífico fue ver cómo estas armas evitaban deliberadamente las poblaciones civiles, atacaban con precisión quirúrgica, eliminando instalaciones militares y dejando intactas las zonas residenciales adyacentes. Los humanos no solo estaban ganando, sino también mostrando misericordia, y de cierta forma eso era más aterrador que la furia ciega. Después vino la revelación de su tecnología de camuflaje. ¿Recuerdas esas lecturas fantasmas que detectamos durante la cuenta regresiva de 24 horas? Resulta que los humanos habían desarrollado algo llamado propulsión de desplazamiento cuántico. Sus naves podían existir simultáneamente en múltiples ubicaciones espaciales. Cuando pensábamos detectar lecturas de sombra, en realidad se trataba de naves que estaban en todos los lugares y en ningún lugar al mismo tiempo. Las mentes colmena del sector Orsi aprendieron esto de la forma difícil. Desplegaron su famosa malla de 1.000.000 de mentes, una red psíquica que jamás había fallado en detectar enemigos ocultos. Las reinas colmenas se burlaban de los intentos de camuflaje humano hasta que las naves con desplazamiento cuántico se materializaron en el interior de sus supuestos mundos fortaleza inexpugnables. No atravesaron las defensas, sino que ya estaban allí, como si siempre hubieran estado desde siempre. El propio espacio se curva a su voluntad, dijeron nuestros científicos, justo antes de que también desaparecieran misteriosamente o aceptaran ofertas de asilo en la Tierra. La flota gamma del Consejo, de 10.000 naves, intentó imponerse en la nebulosa de Orión. El almirante Nex, veterano condecorado de los conflictos del brazo espiral, comandaba personalmente. Desplegó sus fuerzas en la llamada Formación Lanza del Destino, táctica que le había dado incontables victorias. Los humanos respondieron con lo que llamaron tecnología de lanzas gravitacionales, rayos de fuerza gravitacional focalizada que podían curvarse y doblarse a lo largo del espacio como cintas. Con solo 50 naves, los humanos tejieron una red de distorsión gravitacional alrededor de toda la flota de Nex, y luego tiraron. ¿Qué ocurre cuando la gravedad aumenta súbitamente en un factor de 10.000 en secciones específicas de una nave mientras el resto permanece normal? Yo lo vi. Esas poderosas naves de guerra se retorcían de formas imposibles, desintegrándose bajo fuerzas titánicas. Pero no solo perdimos su flota, sino también todo un legado de estrategias consagradas. Intentaron llamar a este evento Mansión de las Ruinas, un recordatorio trágico de la determinación humana y de nuestra propia ceguera ante sus capacidades reales. En Prime, conseguimos derribar uno de sus transportes. Los generales del Consejo celebraron, hasta que el humo se disipó y vimos lo que emergió de los restos, armaduras de poder, las llamaban, un nombre mucho más modesto para describir lo que presenciamos. Trajes capaces de atravesar materia sólida, generar escudos personales que reflejaban incluso armas de naves capitales, y moverse tan rápido que nuestros sistemas de rastreo visual se rompían. Dentro de cada traje, un solo soldado humano,
potenciado por tecnología que lo convertía en el equivalente a toda una fuerza de defensa planetaria. Uno de nuestros comandantes logró interceptar comunicaciones de radio de estos soldados. Reían, en medio del combate, mientras desmontaban nuestras plataformas de armas más avanzadas. Bromeaban entre sí, esto es como un entrenamiento, más fácil que en los simuladores. Fue ahí que comprendimos la magnitud total del engaño de la humanidad. Todos esos años de relaciones diplomáticas, de intercambios tecnológicos, de ejercicios militares conjuntos, habían estado estudiándonos. Contramedidas para cada arma, táctica y estrategia que teníamos. Los humanos tenían un término para esto, sunning, disimular deliberadamente las propias capacidades para obtener ventaja después. Mientras nos enorgullecíamos de permitir generosamente el ingreso de la humanidad en nuestra comunidad galáctica, ellos se preparaban para la posibilidad de nuestra traición. Y quizá lo más aterrador era su tecnología de anulación neuronal, armas capaces de seleccionar patrones neuronales específicos, inutilizar al personal militar y dejar intacta a la población civil. Apagar los pensamientos agresivos y mantener intactas las funciones lógicas, forzando rendiciones sin bajas. Tras las primeras 26 horas de combate, los informes de bajas contaban la verdadera historia: bajas humanas, 0, bajas militares del Consejo, mínimas. Porque no estaban matándonos, nos estaban rodeando. En su lugar, mostraron su poder avasallador al mismo tiempo que minimizaban la pérdida de vidas. Esto no era solo guerra, era una lección, y la humanidad demostraba ser una maestra muy eficiente. ¿Alguna vez ha visto un imperio desmoronarse, no por fuerzas externas, sino de dentro hacia afuera, como una estructura de cristal llena de pequeñas grietas hasta que la menor presión lo hace desintegrarse? El Consejo Galáctico gobernaba hace 3000 años, contratos y alianzas forjadas a lo largo de milenios. La humanidad destruyó eso en menos de una semana, y ni siquiera tuvieron que disparar más armas. Su guerra psicológica fue planeada con meticulosa precisión. Sabían cuáles especies se romperían primero, que alianzas eran más frágiles y que rencores estaban más arraigados. El sindicato Próxima fue el primero en rendirse formalmente. Anunció su rendición incondicional en todas las frecuencias, sin molestarse en informar antes al Consejo. El mensaje fue simple. El sindicato Próxima reconoce el derecho de la humanidad a tomar represalias. Nos sometemos a su autoridad. Solo pedimos clemencia para nuestras poblaciones civiles. La humanidad respondió en cuestión de segundos. Rendición aceptada. Mantengan su gobierno actual. Nuestro equipo de supervisión llegará en 48 horas. No habrá restricciones para las actividades civiles. Esa respuesta desencadenó lo que más tarde los humanos llamarían el gran pánico. De repente, todas las especies se dieron cuenta de que rendirse quizá no significaba ser esclavizados. Los humanos ofrecían una salida. La Cámara del Consejo, lo que quedaba de ella tras su reubicación en Centu Prime, estalló en caos. El embajador Knox, de la Confederación K, se levantó y anunció su rendición en plena sesión. Las mentes colmena del sector OR 7 hicieron lo mismo minutos después. En 24 horas, 27 especies habían roto filas. Traidores, bramó el general supremo Saur a través de su canal de comando de emergencia. El Consejo exige su lealtad en esta hora de crisis. Cualquier especie que se rinda a los humanos será considerada. La transmisión fue cortada abruptamente. En todas las pantallas del espacio del Consejo aparecieron materiales clasificados de la Estación 0, los momentos finales de Marina Blackwood desde 12 ángulos distintos, seguidos de imágenes del general supremo Saur riendo durante una cena privada, planeando la ejecución 3 días antes de que ocurriera. Los humanos no solo infiltraron nuestras comunicaciones, llevaban tiempo registrando todo, cada acuerdo clandestino, cada conversación privada, cada reunión secreta en que las especies del Consejo conspiraban unas contra otras. Entonces vinieron lo que llamaron bombas de la verdad. Cada hora en punto, otro lote de documentos clasificados era publicado. 3 siglos de corrupción del Consejo salieron a la luz: acuerdos secretos, fondos desviados, recursos planetarios robados de especies en desarrollo, todo seleccionado para romper lazos entre aliados. El Imperio Draconiano descubrió que sus aliados, la Concordia Néxica, habían esterilizado secretamente 3 de sus colonias para competir.
El colectivo armónico supo que sus artefactos religiosos habían sido sistemáticamente saqueados por la propia especie que decía protegerlos. Pero los humanos no solo exponían secretos, sino que también ofrecían soluciones. Cada lote de datos contenía un mensaje simple: ríndanse por separado. Mantengan su autonomía. Recomiencen. El Consejo intentó mantener la unidad mediante el miedo. Los humanos nos esclavizarán, gritaban. Pero la humanidad respondió publicando su propuesta de estructura de gobernanza posguerra: autonomía total para las especies que se rindieran, programas de intercambio tecnológico, ayuda económica para los mundos en desarrollo, todo lo que el Consejo había prometido y nunca cumplió. Luego, demostraron su arma psicológica definitiva. En Nueva Tierra, un mundo colonia humano, invitaron a representantes de las especies rendidas para observar su sociedad. Mostraron niños humanos jugando con niños alienígenas, humanos cuidando de pacientes alienígenas, científicos humanos colaborando con investigadores de otras especies. Transmitieron esto por todos los canales. El mensaje estaba clarísimo: esto era lo que podríamos haber tenido desde el principio, algo que destruimos cuando asesinamos a Marina Blackwood. El Imperio Arsan, orgulloso e invicto por 10.000 años, se rindió tras ver a una niña humana compartir con una cría Arsan un postre helado llamado helado. En su documento de rendición oficial, incluyeron una petición para acuerdos comerciales de importación de helado. Los intentos del Consejo de mantener la unidad se volvían cada vez más desesperados. Amenazaban, suplicaban, intentaban evocar la historia común que nos unía. Pero eso era lo irónico: los humanos comprendían la historia mejor que nadie, sabiendo que esa historia común incluía ofensas comunes. Un astuto oficial humano de guerra psicológica creó un juego que llamó calculadora de agravios o Gen Sulator. Cada especie podía presentar sus agravios históricos contra el Consejo. La que tuviera mayores agravios justificados recibiría prioridad en las negociaciones de rendición y en la ayuda para la reconstrucción. La Cámara del Consejo se transformó en un confesionario. Las especies, desesperadas por una buena posición en la rendición, competían para exponer más corrupción del Consejo. Los humanos se limitaron a observar mientras 3.000 años de rencores acumulados destrozaban el Consejo desde dentro. El golpe final llegó cuando los humanos anunciaron que las condiciones ventajosas de rendición se mantendrían solo por 24 horas más. La carrera de naves diplomáticas hacia las estaciones orbitales terrestres casi causó un caos en el tráfico espacial. Recuerdo la sesión final del Consejo: de 312 especies, solo quedaban 30. El general supremo Saur, ahora poco supremo, intentó por última vez: debemos mantenernos unidos. Los humanos no pueden. Un joven asistente lo interrumpió, la primera vez que un asistente se atrevió a hablar en una sesión del Consejo. Señor, su transporte personal se está preparando para despegar. ¿Desea que lo espere? La expresión de Saur y el silencio en la sala lo dijeron todo. Y entonces, en algún lugar del fondo, se oyó una risa. No una risa humana, nuestra propia risa, la del antaño poderoso Consejo Galáctico, riéndose de sí mismo. Los humanos no necesitaron conquistarnos ni matarnos. Solo tuvieron que mostrarnos lo que realmente éramos y hacernos reír de la mentira en la que vivimos. Ellos tenían un término para esto: speaking truth to power, decir la verdad al poder. Pero hicieron más que solo decir, lo convirtieron en un arma. Usaron nuestra propia historia contra nosotros y lograron todo sin disparar un solo tiro adicional. El final del Consejo Galáctico no llegó con un estruendo, sino con una videoconferencia. De las 30 especies restantes, todas se reunieron virtualmente, nadie se atrevía más a encontrarse en persona. Fue entonces que Thomas Chen, el mismo humano que me advirtió antes del primer ataque, reveló la última carta de la humanidad. Representantes del Consejo, dijo, apareciendo como holograma en la sala de mando de cada delegación, ¿se han preguntado cómo logramos esta dominación informativa tan completa? Permítanme presentarles a algunos viejos amigos. Uno a uno, consejeros de confianza que estaban detrás de los representantes del Consejo dieron un paso adelante, asistentes, guardaespaldas, hasta algunos embajadores adjuntos. Sus rasgos se desvanecieron cuando avanzados disfraces holográficos fueron desactivados. Eran humanos, todos ellos.
El almirante Kett de la Guardia Patori vio horrorizado cómo su guardaespaldas personal durante 15 años se revelaba como el comandante James Rodríguez de la inteligencia humana. La primera reacción del almirante fue: eso explica por qué era tan bueno en el póker. Los humanos no solo se infiltraron, se transformaron en nosotros, viviendo entre nosotros, aprendiendo nuestras costumbres, ganando nuestra total confianza. Mi propia asistente, Bena, dio un paso adelante y su apariencia cambió para mostrar a una mujer humana llamada Sara Martínez. Lo siento, embajador, dijo con un tono de verdadero pesar. Para que conste, usted era uno de los buenos. Los delegados del consejo explotaron en acusaciones. ¿Cómo lo hicieron? ¿Desde cuándo estaba sucediendo esto? La respuesta fue rápida y devastadora. Desde el primer contacto, explicó Thomas Chen con calma. Verán, teníamos experiencia con contactos iniciales en nuestro propio pasado, entre diferentes naciones humanas, y casi nunca acababa bien. Así que, cuando los conocimos, sabíamos que necesitábamos un seguro. Las implicaciones tecnológicas eran increíbles. Desde el principio poseían un sistema de disfraces holográficos perfecto, capaz de burlar sensores e incluso lectores de ADN. Compartieron avances en medicina, propulsión y generación de energía, pero los verdaderos avances los guardaron para sí. Luego vino la segunda revelación. Si se infiltraron a ese nivel, ¿por qué no impidieron la ejecución de Marina Blackwood? Thomas Chen esbozó una sonrisa triste. Marina lo sabía. Ella se ofreció. Nuestra inteligencia indicaba que el Consejo planearía algo drástico. Necesitábamos descubrir quiénes eran realmente nuestros enemigos, quiénes apoyarían esa acción y quiénes se opondrían. Marina Blackwood dio su vida para revelar el cáncer en el corazón del Consejo. El impacto de esta declaración nos afectó de maneras diferentes. Algunos se derrumbaron en lágrimas, otros explotaron en ira, algunos intentaron mantener la compostura, pero todos entendieron que no solo matamos a una diplomática, sino también martirizamos a una heroína que se sacrificó para exponer la corrupción. Mi especie, el colectivo vidiano, enfrentó una crisis especial. Fuimos los archivistas del Consejo, los cronistas, orgullosos de saberlo todo, y ahora descubríamos que los humanos nos observaban mientras observábamos a todos los demás. Embajador Krar, Sara Martínez se dirigió a mí, su especie tiene que tomar una decisión. Los archivos vidianos contienen 3000 años de historia del Consejo. Parte es verdadera, gran parte está ajustada. ¿Nos ayudarán a contar la verdad? La elección era clara: mantener las mentiras y enfrentar la ira humana, o admitir nuestro papel en la corrupción del Consejo y ayudar a construir algo nuevo. La Guardia Patori tomó la decisión por todos nosotros. El almirante Kex, aún aturdido tras descubrir la identidad de su guardaespaldas, intentó activar su protocolo de bomba de tiempo para borrar los archivos vidianos. Sus códigos de comando no funcionaron. Los cambié hace 3 años, dijo el comandante Rodríguez con un encogimiento de hombros, justo después de aquel juego de póker donde perdió 3 meses de salario. El último intento de solidaridad del Consejo falló. La Guardia Patori, desesperada por salvar las apariencias, divulgó todos sus registros a los humanos, cada operación secreta, cada asesinato, cada revolución suprimida. Los datos confirmaron lo que muchos sospechaban: el Consejo no mantenía la paz a través de la diplomacia, sino mediante el control por medio de la fuerza selectiva. Y la humanidad lo sabía desde el principio. ¿Por qué esperar?, preguntó alguien. Si sabían lo que éramos, ¿por qué pasar años dejándonos creer que teníamos el control? La respuesta de Thomas Chen heló la sangre. Porque la humanidad cree en segundas oportunidades. Marina Blackwood creía que el Consejo podía cambiar y convertirse en lo que pretendía ser. Ella murió creyendo eso, y su muerte demostró precisamente que, aunque su ideal era noble, estaba equivocado. Finalmente, se comprendió el verdadero alcance de la planificación humana. Se prepararon para todo. Construyeron relaciones con funcionarios de menor rango que, con el tiempo, se convirtieron en líderes. Reunieron evidencias de cada crimen, cada encubrimiento, cada abuso de poder. Pero también estaban preparados para la paz. Diseñaron marcos de cooperación, crearon programas de rehabilitación para funcionarios corruptos dispuestos a cambiar y concibieron sistemas para transferir el poder sin colapsar la economía. Se prepararon tanto para la guerra como para la reconciliación.
Nosotros elegimos la guerra por ellos. Mi especie votó poco después que los archivos vidianos se abrirían a la supervisión humana. La verdad será contada, por más dolorosa que sea. La última transmisión de la Cámara del Consejo no fue una declaración ni una rendición, sino el general supremo Saur conversando con su guardaespaldas humano. Me dejaste ganar en el ajedrez, ¿verdad? Toda vez, señor, durante 15 años. El general comenzó a reír, luego se derrumbó en lágrimas, y finalmente se rindió. La paz llegó un martes. Los humanos aún usan medidas de tiempo basadas en la Tierra, y ahora nosotros también. Los términos de rendición fueron presentados por Alexandra Blackwood, hija de Marina, en la reconstruida Cámara del Consejo, rebautizada como Asamblea Galáctica. Vestía el mismo uniforme blanco que su madre usó el día en que murió, y el simbolismo no pasó desapercibido. Los términos de la humanidad son simples, anunció con la misma determinación de su madre, pero no son negociables. Aparecieron en todas las pantallas de la galaxia 7 puntos que transformarían la civilización galáctica. La verdad completa y absoluta, cada especie reconocerá su papel en las injusticias pasadas. Los archivos vidianos se reformarán como la Comisión Galáctica de la Verdad Histórica, con representantes de todas las especies, incluidas las 47 que el Consejo ignoró por considerar primitivas, y todas tendrán voz y voto. Reconstrucción. La humanidad compartirá sus capacidades tecnológicas reales, no las migajas que nos habían mostrado. Propulsión por desplazamiento cuántico, tecnología de cambio de fase, sistemas de interfaz neural. Pero lo harán gradualmente, asegurando que cada especie esté preparada para esa responsabilidad. Representación. La nueva Asamblea Galáctica incluirá a todas las especies sintientes, no solo las consideradas dignas a los ojos del antiguo Consejo. Responsabilidad. Aquellos que participaron directamente en crímenes contra seres sintientes enfrentarán la justicia, pero no la justicia humana. Se establecerá un nuevo sistema judicial combinando tradiciones legales de todas las especies. Era, incluso para nosotros, más imparcial de lo que jamás habíamos concebido. Reforma. Cada especie mantendrá autonomía, pero deberá cumplir nuevos estándares de derechos sintientes, protección ambiental y responsabilidad tecnológica. La humanidad ayudará a cumplir estas normas en vez de castigar por no hacerlo. Redención. Cualquier individuo, independientemente de su especie o acciones pasadas, podrá solicitar rehabilitación. Los humanos crearon vastos centros educativos para enseñar desde ética hasta tecnología avanzada. Los llamaron academias de nuevo comienzo. Finalmente, el punto que mostró quiénes eran realmente los humanos. Unidad a través de la educación. Exigimos que cada especie envíe a sus hijos para estudiar junto con niños humanos, no como inferiores, no como súbditos conquistados, sino como iguales. Porque nuestros hijos heredarán esta galaxia y deben aprender a hacerlo mejor de lo que lo hicimos nosotros. La nueva Asamblea Galáctica se llenó de murmullos confusos. Nadie esperaba esto. ¿Dónde estaba la venganza? ¿La subyugación? ¿La justicia brutal que todos esperaban? Alexandra sonrió con una expresión idéntica a la de su madre. Aún no entienden, ¿verdad? La humanidad nunca quiso gobernar la galaxia. Quería ayudar a construir algo mejor, algo que pudiera perdurar, algo digno de todos nuestros hijos. Se volvió para señalar hacia el fondo de la cámara donde niños humanos ya jugaban con crías alienígenas. Ver a una pequeña humana enseñando a una cría patori un juego llamado Rayuela emocionó hasta las lágrimas a varios delegados. ¿Y la justicia?, preguntó alguien. ¿Qué pasa con Marina Blackwood? La expresión de Alexandra se tornó solemne. Mi madre murió creyendo en la posibilidad de paz. La honramos no a través de la venganza, sino creando la paz que ella imaginó. Pero no se equivoquen, miró a los pocos simpatizantes acérrimos del antiguo Consejo, nunca lo olvidaremos y nunca volveremos a ser vulnerables. El cambio que siguió fue tanto inmediato como gradual. La superioridad tecnológica de la humanidad garantizaba el cumplimiento, pero su paciencia permitió que fuera una verdadera transformación. Establecieron mundos hermanos, asociando colonias humanas con planetas alienígenas para fomentar el intercambio cultural. Crearon equipos de investigación multiespecíficos que combinaban diversos enfoques científicos. Incluso organizaron festivales de fusión cultural donde compartían arte, música y gastronomía.
¿Recuerdan el helado que convenció a los Arzan a rendirse? Ahora hay 312 sabores oficiales, uno en homenaje a cada especie del antiguo consejo. El remolino de frutas de sangre Arzan es particularmente popular. Pero quizá el mayor impacto se dio en la educación. Las escuelas humanas enseñaron lenguas alienígenas y las escuelas alienígenas enseñaron la historia humana. Todos aprendimos de los errores de la humanidad, no solo de sus victorias. Queremos que ustedes aprendan de la mejor manera posible. Para mí, fui nombrado primer director de la Comisión Galáctica de la Verdad Histórica. Mi trabajo es garantizar que nunca se olvide lo que ocurrió y que no se repita. Los humanos tenían otra frase para esto: aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Sara Martínez, mi antigua asistente, ahora abiertamente humana, sigue trabajando conmigo. Ella me ayuda a entender contextos que me escapan. La semana pasada trajo a su hija a la oficina. La niña pasó el día enseñando pintura con los dedos a mi propio vástago vidiano. Ahora esas pinturas adornan con orgullo la pared de mi oficina, y al verlas, comprendo lo que la humanidad siempre quiso: no poder, no venganza, ni siquiera justicia, sino un futuro, uno mejor de lo que cualquiera había imaginado. Y estaban dispuestos a guiarnos hacia él, incluso después de que les diéramos todas las razones para no hacerlo. Así que, cuando la gente me pregunta qué pasó con el poderoso Consejo Galáctico, digo la verdad: conocimos a la humanidad. La subestimamos, temimos y tratamos de romperla. A cambio, nos enseñaron a ser mejores. ¿Por qué es esto lo que hacen los humanos? Cuando creemos que elegirán la venganza, nos sorprenden con la redención. Cuando esperamos odio, ofrecen esperanza. Solo, no los irriten. También son muy buenos en eso. La historia que acabas de explorar es una poderosa reflexión sobre el impacto de la verdad y la capacidad de transformación de la humanidad. En lugar de sucumbir a la venganza y al odio, vemos una narrativa donde el verdadero poder reside en la redención y el aprendizaje comunitario. Este enfoque nos lleva a cuestionarnos: ¿sería posible aplicar estos principios en nuestro mundo? ¿Transformar sociedades divididas en comunidades unificadas a través de la educación y la comprensión mutua? ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? Comenta aquí tu opinión. Y si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias como esta.